La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Marroquín, él es el presidente de la vicepresidente, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Marroquín Morato. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y está la presidenta de la Academia de Audiencia de Educación y Derechos Humanos, Maricela Hernández Juárez. Buenas noches, pues, Hernández García. Gracias por estar con nosotros. Reina Torres Juárez, vicepresidenta de la misma asociación. Muchas gracias, buenas noches. Y Rafael Castellán Martínez. Él es presidente de los Servicios de Inclusión Integral ACE. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, licenciado Humberto, ¿cómo va la situación de los derechos humanos? Siempre persiste en la violación por parte de las policías. Cada año es muy repetitiva esta situación y no hay solución. No sé qué es lo que está pasando ahí. Falta de, por un lado, capacitación. Por otro lado, el cambio a lo mejor de los gobiernos municipales, pero al final siguen siendo las policías, sobre todo las municipales, quienes más recomendaciones han acumulado en lo que va de este año. Sí, por lo general, en cuestión de quejas, es cierto ese dato, prácticamente desde que se creó la comisión, siempre han sido las policías, fundamentalmente las municipales, las que acumulan el mayor número de quejas. Pudiéramos sacar estadísticas, las de cuánto sería del estatal, pero fundamentalmente son las municipales, por el contacto cotidiano que tienen con las personas, el que hace que sean el número uno en cuestión de quejas, ¿no? Y tiene usted razón, tiene mucho que ver en ocasiones los cambios de administración de los municipios, pero también nosotros sabemos que el cuerpo de la policía constantemente está cambiando. Constantemente están saliendo y entrando elementos de tal manera que se capacita a unos cuando ya se dieron de baja los que habían sido capacitados y se tiene que volver a empezar, y es una historia pues de nunca acabar, en la que hay que estar insistiendo, capacitando y tratando de crear permanencia profesional en estas instituciones. Por otra parte, diputado Luis Alberto Marroquín, es el secretario de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Vemos que han crecido las asociaciones civiles por parte de grupos interesados en la defensa de los derechos humanos. ¿Ustedes tienen idea de cuántas asociaciones existen? Bueno, el número no tenemos idea, pero creo que es muy importante que existan estas agrupaciones y de hecho para nosotros es muy bueno. La nueva ley de derechos humanos en el Estado está creada en base a darle mayor oportunidad a la ciudadanía para integrar principalmente la protección, la defensa y sobre todo la difusión en el marco del respeto a los derechos humanos. Y yo creo que mientras más asociaciones existan y trabajen, podemos garantizar y podemos acercar a que estas leyes sirvan y tengan sobre todo una aplicación. Y aquí es la importancia de que si existe una ley y existe sobre todo un castigo o existe una penalidad a quien violente estas leyes, es importante el saber que no tan solo ya podemos pasar de una recomendación, ya existe suficiente protección y sobre todo que se reconozca que las instituciones también formen parte de la integración de esta nueva forma de la defensa. Pero por supuesto que bienvenidas todas estas organizaciones, no conozco el número, debe ser importante y entre más se registren podemos pensar que hay más ciudadanos protegidos, porque pueden ser en adultos mayores, porque pueden ser en niños, pueden ser en mujeres, pueden ser en discapacitados, pueden ser en indígenas. Qué bueno que haya oportunidad a que las personas, sobre todo los grupos vulnerables, tengan esta protección. Gracias. Maricela Hernández García, presidenta de la Academia de Audiencia de Educación y Derechos Humanos.
¿Será que la comisión no se da abasto o será que la comisión a veces no tiene tiempo de ver otros temas en cuanto a la defensa de los derechos humanos? Yo creo que la formación de derechos humanos, las organizaciones civiles, pues están formando parte de muy importante en este momento, porque estamos demostrando que ya la ciudadanía ya está despertando y está tratando de infiltrarse y de ser parte de las decisiones de las políticas públicas. Y considero, como lo refieren, que esa gran diversificación de expresiones de derechos humanos tan inmensa, que cada día se va volviendo más grande, porque ahora estamos escuchando la lucha por el derecho a la banda ancha, por ejemplo, el derecho a vivir en un lugar no contaminado, derechos que anteriormente pues ni siquiera se pensaba que pudieran estar presentes. Y yo creo que mientras nosotros veamos que existen violaciones a esos derechos, esas garantías que le debe de permitir al ser humano dignificarse, pues en esa medida en la que las organizaciones, las personas se van organizando, se van agrupando para luchar por esos derechos, ¿no? Rafael Castañeda, presidente de los servicios de inclusión, ¿ustedes cuál es su actividad fundamental que están haciendo en derechos humanos? Bueno, pues nosotros estamos tocando 4 temas. Es el tema de infancias, estamos elaborando un diagnóstico sobre la situación de los derechos de las infancias, pero desde ellos como sujetos de derecho, porque hemos visto muchos espacios que hay donde toman a los niños, pero de repente no se les capacita antes, no se les hace saber cuáles son sus derechos y luego no ven la realidad desde esos derechos, ¿no? Entonces estamos visitando distintas zonas del estado de Hidalgo y conociendo cuál es su visión. También trabajamos el tema de discapacidad, ya que lo mencionaban, y que por cierto ahí tenemos ahí una propuesta que estamos ya empujando sobre pues que se hagan, porque todas las leyes existen, como decía aquí el diputado, pero de repente se quedan ahí cuando no hay un reglamento, cuando no hay el instrumento jurídico que las garantice, ¿no? Entonces ahí pues tenemos el hueco de que no se ha creado la comisión estatal, el sistema estatal, el Comité Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ¿no? que emana desde su ley y que está dejado a la Comisión de Derechos Humanos. Y ahora pues nosotros igual... ¿Cómo que está dejado? Sí, está delegado a la Comisión de Derechos Humanos que realice esta función. En la ley dice que era un tiempo determinado, sin embargo pues no, ya se superó ese tiempo, no se ha creado este consejo. También en el tema de discapacidad, pues la Secretaría Técnica debiera hacer este consejo, pero esta ley no puede implementarse porque este consejo todavía no existe. Entonces nosotros pensaríamos que sería la comisión, pero pues ya le dejamos muchas tareas a la comisión y pues ciertamente hemos visto que en las fiscalías regionales hay poco personal, tienen poco presupuesto y entonces pues sí, no pueden con todo. Entonces tiene que haber la sociedad civil necesariamente, no solo, aunque existan las condiciones, necesariamente tiene que estar la sociedad civil pues para dar no solo cobertura, sino también para incidir en temas donde a lo mejor por la propia naturaleza de la comisión no aborda. Licenciado Vieira, por cierto, les recortaron el presupuesto, bueno, no les autorizaron el aumento que ustedes estaban pretendiendo y con eso merman parte de las actividades también. Sí, bueno, el presupuesto sigue siendo el mismo ya desde hace el año pasado, 25 millones. De hace 4 años, prácticamente. Aquí los diputados no se pusieron guapos, como dicen. Sigue siendo el mismo. Eso no tanto depende de lo local, sino es que la federación es la que tenemos que buscar que se incremente el presupuesto federal. Nosotros dependemos del más del 90% del presupuesto que viene de la federación, entonces nosotros nos tenemos que concretar a lo que ellos nos envían y adecuarlo a las necesidades y a los requerimientos que, en este caso, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos solicitaba, pues, si en un momento dado todavía no se aprueba en la Cámara Federal, pues esperaremos que en enero se puedan hacer ajustes y se puedan dar acomodos y que posiblemente pudiese, si la intención es de que se superen los 33,000 millones de pesos para el próximo año, pudiese haber más recursos para otras instancias.
Visitador, esta señal al no autorizar este incremento, ¿es una señal de que los derechos humanos están relegados, que los derechos humanos no tienen importancia para lo que es el presupuesto estatal? No, yo creo que la visión no es esa de que no haya importancia. Posiblemente se considere que otras áreas pueden cubrir aspectos que la Comisión puede atender. Yo creo que sí se debe de hacer un análisis por parte de pues, quien parte y comparte del presupuesto, para efecto de hacer un análisis a fondo de los requerimientos que tiene la Comisión. La Comisión no nada más es por pedir, o sea, está perfectamente documentado lo que se gasta, lo que se necesita para crecer, pero no nada más crecer en una forma de... el crecimiento tiene significado, ¿no? Por ejemplo, estamos en busca de abrir una avistaduría regional más, la avistaduría en Huichapan, que atendería esa parte de la región del estado, y otros tantos programas que están pendientes por realizarse, que precisamente por falta de presupuesto no se han podido desarrollar como nosotros hubiéramos querido. Esperamos que para el próximo ejercicio pues ya pueda haber un incremento, pero la verdad no lo vemos como tal. Bueno, y en el caso de las asociaciones civiles, Reina Torres Juárez, vicepresidenta de la Academia Hidalguense de Educación, ¿ustedes de dónde obtienen recursos para trabajar? Bueno, básicamente las asociaciones tenemos diversos objetivos. En función de los objetivos, los recursos, gran parte de los recursos provienen de las propias personas que colaboramos en una organización civil. Esto es el uso de nuestro tiempo, el uso de nuestros conocimientos. Hay muchos profesionales capacitados que brindan sus servicios de manera gratuita, y creo que esto hay que valorarlo. Hay infraestructura que se usa para la realización de actividades, desde los autos propios, equipos de cómputo, las propias instalaciones. Si bien es cierto, también hay otra partida de donde también se obtienen recursos, es a través de convocatorias públicas. Nosotros también estamos sujetas a participar por la obtención de recursos. Y bueno, en algunos casos también las asociaciones obtenemos recursos de donaciones, que personas que están de acuerdo con nuestra causa, pues los hacen, ¿no? Entonces sí pensamos que los recursos provienen pues de distintas fuentes, en un sentido de que la sociedad civil estamos compuestos de gente o personas que estamos interesadas en lograr algunos objetivos. Rafael, y en este sentido, el presidente de los servicios de inclusión, ¿no chocan a veces los propios objetivos con los de la comisión? ¿No se atropellan para cuando van a ver algún asunto de manera específica, o se complementan? No, creo que no chocan. Bueno, hay una historia de las asociaciones civiles, ¿no?, que siempre han estado como una figura antagónica a toda la estructura del Estado, ciertamente, pero no, me parece que no chocamos, ¿no?, nos complementamos. Si bien a lo mejor muchas ocasiones no usamos el mismo discurso, a veces vemos otras cosas, ¿no?, que ellos no ven, pero me parece que no chocamos, no nos complementamos. Y tal es el caso que, bueno, todas las organizaciones de derechos humanos compartimos espacios, escenarios con temas donde hacemos convergencia, ¿no? El tema de migración, que el 18 de diciembre es el foro estatal, el encuentro estatal por el Día del Migrante, y que va a ser aquí en la Fundación de las Cabañas, donde ahí también estamos participando. Acá en Infancias también estuvimos participando con ellos en Zacualtipán y en Pachuca, y bueno, otros espacios, ¿no?, precisamente donde todos desde nuestra experiencia aportamos. Creo que no hay. En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿tienen un registro de cuántas asociaciones están de alguna manera trabajando en favor de los derechos? Sí, son más de 100. El número exacto no lo tengo, son más de 100 en toda la entidad. Y en verdad yo les quiero comentar que para nosotros las organizaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil, son instancias verdaderamente importantes para la lucha, defensa, para la protección, promoción de los derechos humanos. Porque la Comisión no puede, o sea, si estamos hablando de que no nos alcanza el presupuesto y de que el personal es limitado para poder realizar el trabajo, pues no podemos cerrar la lucha a nada más la instancia de la Comisión. De tal manera que nosotros vemos en las organizaciones de la sociedad civil a gente como aliados, gente que hace un trabajo importante en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas de esas organizaciones están en lugares a donde la Comisión no puede llegar. Y
y están en circunstancias en las que en muchas ocasiones la comisión no se encuentra. De tal manera que si es un aspecto, es cierto, como lo decía Rafael, complementario, porque los derechos humanos necesitan muchos ojos, necesitan visores para poder ser atendidos, para poder ser promovidos, para poder ser defendidos. Entonces, si la comisión nada más quisiera echarse encima la defensa exclusiva de los derechos humanos, poco favor le demos a los propios derechos humanos. Eso sería un error gravísimo. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. En el caso del Congreso del Estado, Luis Alberto Marroquín Morato, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, no falta también vincular a esta ley con otras entidades, me refiero específicamente con los municipios, sobre todo que es ahí donde se incide más en la violación de los derechos humanos por parte de las policías. Y bueno, se escudan en el artículo 115 constitucional, que son autónomos. No, pero a ver, aquí lo que siempre sucede es que la mayor parte de las leyes que nosotros como legisladores aprobamos no se socializan, no se difunden, y las personas desconocen, como mucha gente todavía puede desconocer. Pero eso es responsabilidad del mismo Congreso. Bueno, sí existe una forma de difundirla, pero también lo que sucede es que muchas personas, por ejemplo, no saben que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos y que es una institución que va a defenderlos y que en un momento dado pueden acudir. Para mucha gente eso es desconocido. Entonces, saber de una ley todavía se les dificulta más en saber los alcances de esta ley, qué tanto los protege. Y la mayor parte de la mayoría, o sea, en la mayoría de las violaciones de los derechos humanos es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿sí? El uso exceso de la fuerza pública. Y entonces, ¿dónde es el mayor número de denuncias? Hacia las policías. Y ahí están las declaraciones ayer del presidente de la comisión. Más de 1,000 denuncias en el último año a diferentes policías municipales o estatales. Y creo que ese es el punto más importante. Pero, ¿cuánta gente no denuncia? Entonces, verdaderamente es preocupante. Si todas las leyes las pudiésemos difundir, pues evidentemente todas las personas gozarían de una mejor libertad, pero sobre todo de una mayor protección a la integridad de sus derechos humanos. Pero también me refiero específicamente a establecer mecanismos de capacitación para las policías. Claro. Que no existen. A lo mejor aislado, pero no son obligatorios. Es que también es muy importante que existe una importante falta de profesionalización, pero lo más importante es que ya mucha gente no quiere trabajar como policía, y en la mayoría de los municipios existe este fenómeno. O sea, hay vacantes y no hay las personas con la capacidad, con los conocimientos, con la experiencia, con la responsabilidad para poder asumir esta posición. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, Tulancingo, ¿sí? Hay 180 policías, cuando deberíamos tener por lo menos 500 personas llevando esa actividad. Por supuesto, los presupuestos tampoco alcanzan, pero lo más importante es que ya no existe suficiente intención de las personas por acceder a ocuparse. Y aquí lo más importante es lo que ya se está haciendo en el Estado. Ya se está ejerciendo la carrera profesional en seguridad pública. Y eso, pues ojalá lo sigamos fomentando para que se integre una policía profesional en todo el Estado. Un talón de Aquiles, y lo dejo en esta mesa, ha sido que desde la creación de las comisiones, sobre todo la nacional y después de las estatales, es que estas instancias se dedican a proteger a los delincuentes. Y lo digo en referencia a que justamente el 3 de noviembre del año pasado, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso local, Damián Sosa Castellán, dijo categórico que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo protege a delincuentes y no a quien verdaderamente lo debería hacer. Obviamente usted no comparte esta visión, licenciado. Sí, no, es que lo que pasa pero es sí que... fue una declaración de
Sí, Damián, presidente y diputado. Hay una corriente en la sociedad, en diferentes sectores de la sociedad, que hablan de ello. Señalan que las comisiones defienden delincuentes. La realidad no es esa. O sea, el sistema legal que tenemos nosotros nos da derechos a todos. Al delincuente más grande que pudiera haber en el país, la propia ley, la Constitución, los tratados internacionales les dan derechos. Y esos derechos protegen su integridad, les dan el derecho de defenderse, de ser escuchados, de tener un juicio justo. Y eso es lo que se pide en cuestión de derechos humanos para ellos. No se pide la impunidad, se pide que se aplique la ley, y la ley establece derechos que son reconocidos internacionalmente, y por eso es que muchas personas han señalado que las comisiones defienden delincuentes. Esa es una gran mentira, esa no es la circunstancia, no es el hecho. La comisión, yo le podría decir que se enfoca y se orienta más a defender los derechos de las víctimas, pero desde luego también tenemos que ver pues, por todo ser humano, y el delincuente, pues por muy grave que haya sido el delito que haya cometido, pues no pierde la condición de ser humano. Bueno, por otro lado existen muchas asociaciones, agrupaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos, pero son despachos disfrazados justamente para lucrar. En este sentido, Maricela Hernández García, presidenta de la Academia de Agencia. ¿Usted tiene noticia de esta situación? Bueno, pues de lo que tengo noticia es de que se ha formado una red de organizaciones civiles con un número determinado, pero que pareciera que están inexistentes o inactivas algunas organizaciones. Eso pues hay que analizarlo y hay que ver qué es lo que está pasando, porque esta red que tenemos alrededor de la fundación, por ejemplo, allí de la academia, que son parte integrante de esta red, son aproximadamente 63 organizaciones diversas, como son diversos los derechos, ¿no? La defensa de los derechos. Pero de esas 63, creo que hay un número como más o menos de unos 40, 45 organizaciones que son las que están funcionando cotidianamente. Entonces, como que se debe hacer un descarte de las organizaciones que pues no están trabajando y no están cumpliendo. Rafael, ¿qué fue una moda esto? Pues hoy se está poniendo de moda, ¿no? Y me parece, y qué bueno, digo, por un lado, me parece que la participación de la sociedad civil en diversos temas es necesaria, ¿no? Es necesario, sí, porque ciertamente el Estado también, pues no ha dado cobertura a todas las problemáticas, ¿no? Entonces, pero tampoco dejarlo que una tarea de Estado se tenga que volver una tarea de las asociaciones civiles. Lo que se trata es de repente hacerle ver a todos nuestros gobernantes todas aquellas necesidades, ¿no? Todo lo que no han alcanzado, y pues pedir o estar ahí insistiendo en que haya leyes, haya normas jurídicas y también haya programas públicos, ¿no? Que atiendan estas situaciones, y que bueno, por un lado. Sin embargo, por otro también hay este tipo de asociaciones, ¿no? Corporativizadas a partidos políticos, incluso a empresarios, ¿no? Que lo hemos visto y lo vemos, ¿no? Que están corporativizadas a ciertas empresas y que de repente, pues bueno, lo ven ya no como acciones sin fines de lucro, como nos vemos nosotros y nos asumimos como organizaciones de la sociedad civil que impactan en política pública, o que, bueno, buscamos impactar en la política pública, sino como organizaciones todo lo contrario, ¿no? O algunas otras, y como comentábamos hace un rato, nos hemos encontrado en la sierra algunas que venden proyectos a los indígenas, y ellos por desconocimiento pues le entran, y de repente cuando vamos a investigar a ver si es cierto, pues no, son organizaciones, pero no todas son del estado de Hidalgo, hay muchas que vienen de otros estados, de otros estados, principalmente del DF, que llegan para acá. Estado de México, sí, Luis Marroquín, diputado. Y algo que yo creo que a lo mejor también utilizan los delincuentes, el integrarse hacia una agrupación, porque conocen de que se les puede estar violentando sus derechos humanos, y entonces ellos se escudan, y muchos de los delitos que pueden cometer, ellos dicen, no, me está golpeando, me está violando mis derechos humanos, y muchas veces lo que sucede es que estas personas generan cierta rivalidad o cierto enfrentamiento, que también es una competencia entre fuerzas, ¿no? Yo creo que más que el delincuente se proteja en la comisión,
yo creo que ellos buscan cómo protegerse ellos mismos y que, lógico, pues también mintiendo, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con eso. Bueno, ya regresamos. No dicen a nosotros, ¿verdad? A ver, ¿sí está desgastada entonces la palabra derechos humanos, licenciado? ¿Desgastada? No, yo creo que no, y sería muy lamentable que se desgastara o que se devaluara. Yo creo que debemos de impulsarla, precisamente para no caer en ese... Fortalecerla total y absolutamente, porque debe de ser una bandera, que no solo debemos de enarbolar las comisiones como organismos del Estado, ni las organizaciones de la sociedad civil. Los derechos humanos son o debieran de ser de todos y para todos, ¿no? Entonces, esta es una lucha y un reclamo constante de la sociedad de que, bueno, los derechos humanos cada día estén vigentes y cada día estemos luchando por ellos. Rafael, tú mencionabas hace rato justamente que empezabas a dar capacitación sin mencionar los derechos humanos. Claro, era más bien lo que no son, lo que no son los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esta idea del concepto de los derechos humanos, decíamos esta parte, no definen delincuentes, ¿no? En ningún momento, porque todo el mundo, todas las personas tenemos derechos, no son las comisiones, ¿no? Ni tampoco son el presidente o el ombudsman, no es tampoco los derechos humanos, sino es todo aquello, ¿no? Todas aquellas condiciones que necesitamos para vivir dignamente y que potencian nuestro desarrollo. Y profundizando un poco lo que decía aquí el licenciado, la última reforma, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio del año pasado, pues precisamente lo que viene a hacer en México es a renovar todo el discurso de los derechos humanos. Porque no es que esté gastado, y digo, sí, comparto la idea de qué mal sería que estuviera desgastado, sino me parece que hay que conocerlo, ¿no? Para entonces darle todo el significado que conlleva toda esta reforma, que me parece que es la mejor reforma que hubo en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y que pues nos respalda, en este caso todas las acciones civiles que estamos en el movimiento de derechos humanos, nos abre una puerta de defensa, ¿no? Y de exigibilidad de los derechos humanos. Reina Torres, de la Academia Hidalguense, desde el punto de vista de esta asociación, ¿cuáles serían los principales derechos que se violan en el Estado de Hidalgo? Justamente coincidiendo con el diputado, las policías municipales presentan como las mayores quejas en el tema de violación a derechos humanos. Diversos organismos públicos, estábamos revisando precisamente el informe que brinda el licenciado Raúl Arroyo al Congreso, y también en el tema de salud y educación, ¿no? El acceso a los servicios de salud y educación es otro de los puntos o rubros donde también se presentan violaciones hacia derechos humanos, esto en términos como de quejas, ¿no? Que sean como estos dos rubros donde se presentan violaciones a los derechos humanos. También cabe decir que hay otros espacios que no existe una denuncia pública, pero que sí existen violaciones a derechos humanos, pero no existen los mecanismos de denuncia. En el caso, por ejemplo, de los derechos de los pueblos indígenas, en el derecho de los migrantes, recientemente algunas organizaciones están haciendo un diagnóstico de la situación de los migrantes en Hidalgo, es decir, sobre todo migrantes centroamericanos, y este diagnóstico, los datos preliminares arrojan que existen graves violaciones de los derechos de personas centroamericanas en el país, y bueno, particularmente en el estado de Hidalgo, en Atitalaquia y en Tepeapulco, que son como las dos regiones más que concentran mayor cantidad de migrantes. Otro problema también de la legislación es que las recomendaciones, en este caso de la Comisión, no son vinculatorias. Es decir, no son obligatorias. Puede o no la persona que es afectada, una institución, un gobierno puede decir, pues, no acepto la recomendación y se acabó el asunto, o sí la acepto y entonces consigno a los responsables o a los culpables. Licenciado Vieira. Sí, efectivamente. Dentro de la naturaleza de las recomendaciones, esa es una característica que no sea vinculatoria. Sin embargo, eso las puede llevar en muchas ocasiones a perder su efectividad. Una frase. Exacto. Puede ser un caso. En el caso de la comisión, yo quiero manifestar que, bueno, la mayoría han sido aceptadas, han sido cumplidas, y sí es cierto, hay recomendaciones que no han sido aceptadas.
otras que han sido aceptadas y no han sido cumplidas. Son las menos, quisiéramos que no fuera ninguna, son las menos, pero es cierto, llega a presentar ese caso. Y no es nada más cuestión de que esto se dé en el estado de Hidalgo. Todo el país tiene la misma característica y se presenta esta circunstancia. Se han tratado de buscar mecanismos para darles mayor efectividad. Uno de ellos, por ejemplo, es la nueva ley de diciembre del año pasado, habla de la cita que debe de hacer el Congreso del Estado a solicitud de la Comisión, cuando una autoridad no la para ventilar el asunto. Sí, exacto, para ventilar, para hacer una aclaración del por qué no es aceptado, se le da la oportunidad de la autoridad de exponer los porqués y desde luego pues a la Comisión de señalar y puntualizar nuevamente por qué emitió la recomendación. Es cierto, cada vez están buscando mecanismos para tratar de reforzar ese aspecto no vinculatorio de las recomendaciones, para que la autoridad en determinado momento no sienta que es tan fácil decir simple y sencillamente no las acepto, ¿no? Bueno, y en el caso de, por ejemplo, del Congreso, ¿ustedes no han hecho comparecencias o citar sí, comparecencias? Pero yo recuerdo que el presidente de la comisión señaló que la Procuraduría no había cumplido una recomendación. Y no solamente eso, lo había desechado. Igualmente la ley dice y establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le hiciere la Comisión de Estatal de Derechos Humanos. Y en caso de no hacerlo, el Congreso del Estado tiene la facultad para llamarle. Pero ustedes no han llamado de noviembre del año pasado a la fecha, no han llamado a nadie. Porque tenemos que esperar a que la Comisión de Derechos Humanos nos diga, tal persona no cumplió con esa recomendación. A ver, licenciado Medina, a un año. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, por favor, un minuto. Del 2011 al 2012, ¿cuántas recomendaciones ha emitido la comisión? Son 19 y 18 el año anterior. Bueno, de esas 19, ¿cuántas no han sido aceptadas? Fueron 4. Ahora, de estas 4, ¿por qué la comisión no ha dado vista al Congreso para llamar a los involucrados? En el informe que rindió el presidente de la comisión el mes pasado, ante el pleno del Congreso, solicitó que se citara al secretario de Seguridad Pública para que explicara las razones por las que no aceptó 3 recomendaciones. El Congreso dio trámite a la solicitud y seguramente por esa circunstancia el secretario de Seguridad Pública contestó a las 3 recomendaciones, muy a destiempo, muy fuera del tiempo que se le había establecido, pero las contestó. Y quizá no en los extremos o en los términos que nosotros hubiéramos querido que fuera sido, que es una aceptación total, que es una aceptación completa, pero las aceptó digamos a regañadientes, pero finalmente las aceptó y queremos ver nosotros que en el cumplimiento a esa aceptación venga pues un reconocimiento a lo que nosotros hemos dicho, a lo que nosotros hemos señalado, y que en la política de seguridad pública se puedan aplicar las recomendaciones que se hacen en estos documentos para efecto de que la actuación de la policía pues sea más efectiva, ¿verdad?, más profesional, y cada vez sean menos recurrentes los hechos violatorios que se precisaron en las mismas. Diputado Marroquín, ¿hay un vacío en cuanto a las sanciones, en cuanto a los tiempos, o cualquier persona, en este caso un funcionario, puede decir, pues no las acepto, viene el reclamo de la comisión, ya cuando se solicita comparezca el funcionario, entonces ya inmediatamente sale a decir que sí las cumple, manda un oficio a la comisión y entonces ya ahí se queda el asunto? No, pues es que eso sí es competencia de la comisión. O sea, la comisión en un momento dado es la que extiende las recomendaciones. Entonces, tenemos entendido que esas recomendaciones... ¿Pero ustedes no le dan trámite a que el funcionario comparezca? No, a solicitud de la comisión, del presidente de la comisión, pero por eso, él en este momento todavía no ha solicitado que el Congreso intervenga. Entonces, cuando haya esa solicitud, por supuesto que nosotros, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, tendremos que citar al funcionario que corresponde. ¿Hay dilación por parte de la Comisión en ese sentido? Yo creo que en un momento dado se tardaron, o sea,
o sea, sí hubo una respuesta de a quienes se le hizo la recomendación, pero como nos dice el licenciado Vieira Lamilla, a destiempo y sin completamente satisfacer en una respuesta clara o concisa, ¿no? ¿Puede tolerar en este sentido la comisión este tipo de circunstancias? Porque entonces, si va a tolerar esto, pues ya se puede tolerar todo, ¿no? No, bueno, la comisión creo que fue muy público, los medios lo ventilaron amplia y abiertamente, los señalamientos y las precisiones que hizo el presidente de la comisión respecto de la no aceptación que había de las recomendaciones. Y esto, bueno, tiene ya buen rato de este año que ya está próximo a terminar, de que precisamente se señalaron puntualmente ese incumplimiento de las recomendaciones, esa no aceptación, y tuvo, digamos, como punto culminante en su informe el solicitarle al Congreso la comparecencia. Inmediatamente después el secretario mandó esos oficios en donde lo que le comentaba, aceptando pues a su manera estas recomendaciones, y lo que nosotros tenemos que hacer aquí ya es darle un seguimiento a esas aceptaciones que ha hecho para que se cumpla, ¿no? Porque la comisión en todos los casos, no me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública, en todos los casos, recomendación, propuesta de solución, cualquier resolución que emite, le debe dar un seguimiento para verificar que la autoridad que la ha aceptado la cumple. Hay un tipo peritorio. Sí, desde ese tiempo ya se... Bueno, en el caso de la Secretaría, desde luego, bueno, nosotros hemos venido desde tiempo atrás ya insistiendo en que primero se acepte y después que se cumplan. En este momento, sí, ya, como yo dije anteriormente, ya estamos fuera de tiempo, pero debemos de darle un seguimiento precisamente para ver qué se implementa y qué se hace para precisamente que se le dé cumplimiento a estas recomendaciones. Bueno, en otros países, en Europa, por ejemplo, una situación así sería el cese fulminante del funcionario que no acepta la recomendación o que se tarda en contestar una recomendación. Es interesante, es cierto, los derechos humanos son producto de culturas democráticas y nosotros sabemos que la cultura democrática en México todavía tiene bastantes huecos y bastantes lagunas. Pero creo que estamos avanzando, creo que ya al tocar estos temas y el poder señalarlos, el poder acudir al Congreso y ventilarlos, el poder ventilarlos en la instancia pública, el hecho de que el propio secretario de Seguridad Pública esgrima las razones por las que no acepta una recomendación y que la comisión insiste en hacerlo, creo que estamos ventilando cuestiones que anteriormente no se veían. Y eso es sano tanto para el gobierno, es sano para la defensa de los derechos humanos, es sano porque para la propia sociedad que ve que bueno, hay un interés en mejorar las cosas, en que la sociedad se dé cuenta de que se están detectando errores y se están tratando de corregir. Es cierto, el camino no es fácil, o sea, hay muchos obstáculos por vencer, y es en la lucha que estamos, y ojalá en poco tiempo podamos llegar a ese horizonte que hemos venido vislumbrando. Rafael Castelán, presidente del Servicio de Inclusión, este tipo de circunstancias no deterioran la imagen justamente de la defensa de los derechos humanos, porque finalmente dicen, bueno, pues nomás están peloteando y no pasa nada. Claro. Pero nos parece que sí tiene que haber una crítica y autocrítica tanto, así como a las asociaciones civiles, también a las instancias, ¿no?, de derechos humanos. Y ¿qué falta de energía? Mira, me parece que, bueno, la naturaleza de las comisiones de derechos humanos en sus orígenes era ser autónomos, bueno, ahora son autónomos en su recurso, ¿no? Sin embargo, las afiliaciones políticas me parece que están presentes, y en ese aspecto a veces hay cosas que se tapan o cosas, ¿no? Es la percepción claro, es la percepción también propia, y entonces pues se dejan de lado, ¿no? Porque también hay omisiones, ¿no? Y bueno, nosotros, bueno, como asociaciones civiles también pues podemos llegar a hacer a lo mejor una recomendación, al seguimiento, ¿no? Pero lo que podemos es ir llegando a las instancias, haciendo denuncia ante la Corte Interamericana incluso, u otras instancias, pero pues ahí hasta donde llega, y lo que hacemos igual a veces es pues esta lucha política, ¿no? Más que nada mediática, de poner los casos a que los conozca la gente, ventilarlos, y es como una forma de que podemos hacer presión, pues porque no tenemos esta facultad que tiene la comisión. Maricela Hernández, presidenta de la Academia Hidalguense, ¿se han convertido justamente la lucha de los derechos humanos en bandera política? Es una pregunta muy difícil de contestar. Realmente, sí, a veces el discurso así lo se hace sentir, ¿no? Porque
hemos escuchado los discursos, pero también hemos visto los hechos. Y a veces son radicalmente distintos. Entonces, si lo que quisiéramos es decir, más transparencia, lo que se dice es una cosa y lo que se hace es otra. Lo que vemos es otra. Entonces, pues hemos estado aprendiendo a caminar en esa forma, pero lo que dice el compañero, intentando las organizaciones civiles visibilizar todas esas situaciones oscuras que realmente pues lo único que ocasionan es que haya más impunidad y en las personas como más desilusión y frustración porque no se logra la transparencia que se necesita para estas cosas, ¿no? Entonces sí, es a veces ese discurso que quisiéramos que fuera más bien hechos. Diputado Luis Alberto Marroquín, ¿cómo despolitizar esta situación de los derechos humanos? Es complicado. Yo creo que en la medida que logremos una educación hacia la sociedad, y que esto viene desde las escuelas, o sea, y parte de lo que se está estableciendo en esta ley es eso, que la educación que imparta el Estado se deberá fomentar el respeto a los derechos humanos. En el momento que nosotros conozcamos nuestros propios derechos, pues yo creo que saldrían en un momento dado o dejarían de existir tantas y tantas organizaciones. Viviríamos entonces en una sociedad más democrática, mejor preparada, pero sobre todo nos respetaríamos todos. Yo creo que lo que tú comentabas de otras sociedades, otras culturas, otros países, principalmente europeos, pues por supuesto que existen organizaciones, pero las violaciones a los derechos humanos son casos muy aislados. Y aquí en nuestro país es una tarea de todos los días. Y la discriminación es gigantesca. Culturalmente somos un país muy arraigado a fomentar la discriminación. Y también nosotros en el Congreso estamos estableciendo esa ley para prevenir y erradicar la discriminación. Que también hay gente que puede tener la misma persona 5 discriminaciones, por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, por tener una discapacidad. Ser adulta mayor. Sí, o sea, una suma de mucho rechazo y que evidentemente pues no va a conseguir trabajo, no va a tener una oportunidad de progreso o de desarrollo, y creo que en eso es donde tenemos por eso que fomentar una cultura, una educación hacia los derechos humanos. Finalmente, primer visitador de la comisión, ¿las recomendaciones tienen sesgo político? No, nunca. Yo creo que sería algo que echaría muy por debajo y tanto reputación como el trabajo o la credibilidad de una institución, el que tuvieran un sesgo político, que fueran buscando cacería de brujas. Yo creo que en el momento en el que las recomendaciones traigan ese sesgo, esa orientación, pues la lucha por los derechos humanos va a quedar total y absolutamente... Se lo pregunto porque la percepción de las asociaciones civiles, al parecer, así es. Puede ser, o sea, no descarto que pueda existir ese criterio y esa observación, ese análisis por parte de ellos, pero realmente es algo que lejos de fortalecer alguna institución, la debilitaría absolutamente, el descrédito absoluto. Bueno, pues ya finalmente creo que es necesario fortalecer los derechos humanos, como dice la propia ley, desde la instrucción básica, pero también en la familia, y ya de manera muy sucinta. ¿Cómo lograrlo, Rafael? ¿Cómo lograr esa consolidación de manera muy sucinta? Pues creemos que en la educación, ¿no?, en la defensa, porque creo que todos debemos ser defensores de derechos humanos y promoviendo los derechos humanos. Reina Torres, de la Academia Hidalguense de Educación. Sí, precisamente la educación, y como decíamos hace un momento, a través de los hechos. Muchas veces las formas de socialización en la infancia son más, tienen un impacto mayor cuando son hechos visibles. Y defensores de derechos humanos y en este sentido promotores de los mismos. Gracias, Maricela Hernández García, presidenta de la Academia. Bueno, mi perfil es de maestra y ahí pues sí tengo un poco o algo que decir.
ciertamente es la educación, pero no es una materia, es vivir, enseñar a los jóvenes dentro de la escuela, dentro de la familia, a vivir lo que son los derechos humanos, lo que es la democracia. Si no la viven, si nada más la decimos dentro de una materia y la platicamos y la trabajamos y luego cambiamos de tema, nunca lo van a poder consolidar dentro de su personalidad. Sí, sobre todo con la presión del bullying y todo este tipo de circunstancias que se dan en las escuelas. Sí, exactamente. Luis Alberto Marroquín. Bueno, yo creo que el sentido más importante de la ley es muy claro. Y aquí nos dice a todos los que de una u otra forma somos servidores públicos que las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos. Y creo que esta ley, que es pionera, que es una ley de vanguardia, que es la primera ley a nivel nacional, por eso nos obliga a cumplirla. Está aprobada y yo creo que nuestra formación y lo más importante, socializarla, difundirla y que todo el mundo conozca que en Hidalgo existe una verdadera protección a los derechos humanos. Pues ya finalmente Humberto Vieira Alamilla, primer visitador, lo importante es que no hubiera recomendaciones. Claro, lo ideal es que, bueno, lo ideal, hablando ya en términos reales, es que no existieran ni las comisiones de derechos humanos, ¿no? Que los derechos humanos fueran práctica constante, que la gente los sintiera. Los derechos humanos se deben de sentir, que fueran una práctica constante y que no hubiera violaciones de los mismos, ¿no? O sea, ya no solo recomendaciones, que no hubiera ni siquiera instituciones, ni quejas, ni nada. Ese sería el ideal, pero tenemos un camino muy largo. Es largo el camino, sí, claro. Bueno, pues muchas gracias al primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estar con nosotros, Humberto Vieira Alamilla, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias al diputado Luis Alberto Marroquín Morato, secretario de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local. Gracias. Muchas gracias, para servirles. También a la profesora Maricela Hernández García, presidenta de la Academia de Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, ACE. Gracias, profesora. Por la invitación. Y a la vicepresidenta de este mismo organismo, Reina Torres Juárez. Gracias. Muchas gracias. Y a Rafael Castellán Martínez, presidente de los Servicios de Inclusión Integral, ACE. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también a mis compañeros aquí, Jorge Martínez en Pachuca, allá en Tulancingo, Don Memo Ortega, ya que hicieron posible la transmisión de televisión, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, buenas noches, se despide Juan Carlos Ortiz. Y ya nos vemos el próximo año porque ya vienen las posadas y como venden el tiempo para la difusión de estos eventos, ya tendremos que esperar hasta el próximo año. Gracias, buenas noches. Felicidades. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas.